Ahora, Buenas noches o tarde noche, amigos de Cocaine Beer, el mejor programa de ciencia ficción de Cayangamos y sus alrededores, en Antofagasta, Chile. Nos dijeron que salió competencia en el sector norte, ¿eh? Nos dijeron que una persona buenas noches, primero de todo. cuyo nombre empieza con B y va a hacer su propio programa de ciencia ficción. Con Ustedes B. lo conocen y le temen. B. B de Yo no le temo a nadie, man. Pero ¿B de qué? vamos a tener una competencia desde Bonilla City, pero lo vamos a ver y lo vamos a superar, no se preocupen. Quedaron intrigados, ¿no? Intrigados. Sí, sí, Por supuesto. Si más encima lo conocemos con B. B, un B de, no de burro. Ya. Ah, ya. Ya. Entonces, amigos, tenemos esta noche. Puede ser. Ya sabéis quién es. Me tinca, no sé, me tinca. Ya sabéis cómo viene la mano. Entretenida, supongo. Está bien, porque haya competencia, pues eso estimula la industria. No. Alguien entendió en las letras, ¿cierto? Alguien entendió las letras. Seguramente va a ser una buena competencia, seguro. Y no sé si competencia va a ser un buen aporte. Yo soy más inclusivo en todo. Tenemos que retroalimentarnos. De hecho, si ya le dimos un impulso a alguien, ya hemos cumplido en parte nuestro cometido, que es hacer de este mundo mejor. El cultivo de las letras en el ámbito por lo menos local. Entonces, ya con eso, ya nos tenemos que dar por pagados. Sí, pues ya hay gente que quiere enfrentarnos, así, retarnos a duelo. Así, yo también puedo. Es una forma secreta de adulación, pues la emulación es... No sé, pero no digamos esas cosas, sí. Está bien que hagan lo que quieran, la gente sí está, la raja mejor todavía, para mí mejor. Ya. Entonces, a ver, no hablemos desde la envidia, hablemos desde la generosidad. No, por supuesto, si la cultura es una construcción común, ¿cachai? Un espacio que se construye, no más que algunos que vamos marcando, digamos, tendencia. Bueno. Ahora, si a mucha gente le da por hacer chat de literatura en la ciudad, la raja, literatura mejor. Y después todos van a tener su Cocaine Beer, pero nosotros vamos a ser los primeros, vamos a ser los pioneros en esto. Sí, pero acuérdate que es Cocaine Bear, ya es como la... Sí, porque me dan ganas de tomar cerveza. Cocaine Bear. Sí, Bear, sí, Cocaine Bear. Voy a tener que ir a clases de el fonoaudiólogo. El Duolingo, güey, Duolingo. Duolingo el camino. Es la liberación. Sí. Ya empecemos entonces. Hoy día toca Ubik Kadik. Entonces no... Bueno, a mí me embarga la emoción porque Kadik... no sé si es el mejor, pero o quizás para mí es el mejor escritor de ciencia ficción que hay, no está peleado ahí. Traigan la mopa. Las lágrimas. Traigan la mopa a la casa de Seba. O no sé, bueno, a lo mejor no es el mejor, a lo mejor está contra Bradbury, no sé, pero Henley, pero no. Pero yo siento que Kadik ha trascendido mucho el género, que está muy partícipe de la cultura popular, así. Por ejemplo, Blade Runner, después recién hicieron la segunda parte, es algo que nos atravesó así, desde que empezaron a hacer los primeros libros, sí, un poquito más adelante, cuando ya se hizo medianamente popular, el impacto de Kadik yo creo que no siempre fue muy consistente, así, más que otros autores de ciencia ficción, y todavía periódicamente salen películas de Kadik, que Minority Report, Listen as Spoken. Minority Report. Entonces es ¿cómo se llama esa de Marte? Que el Total Recall. Total Recall, sí. Entonces no sé, Kadik para mí es lo más grande. Él se transforma en un escritor de culto, ciertamente. Porque lo toma Kubrick primero con su primera película y deja la embarrada. Pero bueno, es de culto, pero al mismo tiempo muy conocido. O sea, sus obras son muy conocidas. A lo mejor la gente no ubica a Kadik, pero todos conocen Blade Runner. O más o menos, no sé. Sí.
Ahora si lo pienso, claro, hace poco, esta semana estuvo de aniversario Blade Runner y decían que en su época también fue como película de culto, no fue muy, no la tomaron mucho en cuenta y con el tiempo fue ganando adeptos, ¿ya? Mm, sí, igual hay que tener cuidado con cómo, cómo lo abordamos, ¿ah? Porque tiene harta, como es polémico también, entre otras cosas, eh, y tiene como el libro la semana pasada, tiene una afición bien dura, hay que tener cuidado con lo que uno habla de Cádiz. No vaya a ser que te van a llegar de vuelta balazo y piedrazo y cuestiones, porque Tiene su eh, barra brava. sí, tiene barra brava, Cádiz. No, pero Y de yo, o todas sea, formas, yo soy fan número uno, número dos, acá si no yo corre digo algo, riesgo. estoy claro que si digo algo yo, me va a llegar No, pero una puede decir piedra lo que tuya. queráis, no es problema, pero, Sí, estoy molestando. o sea, bueno, Lo que sí, hay que ah, decir que Cádiz que yo, ¿y qué prefieren es que muy hablemos un bueno. poco del libro o un poco de Kadik, para los que no lo conocen? Podemos hablar de las dos cosas, yo creo que un poquito, yo creo que el libro hay que empezar. Y empecemos con el Nosotros libro, esa es la... Sí, po. Ubik. Sí. Entonces, Ubik, a ver, no estoy seguro cuándo lo escribió. En El qué, 69, el 69, El el 69. 69. 69, ya, o sea, es como una etapa avanzada de Kadik, ya, ¿cuánto se llama? Ya estamos en lo, claro, como Kadik nivel 3, falta Kadik nivel Es 4 que madurez, es como una obra de claro, o madurez. sea, después, y justo es como el Cadiz la cima, porque después ya vienen como los delirios metafísicos, religiosos, se nos empieza a desarmar un poco Cadiz, ¿ya? Entonces, este es un momento que está bien sólido, así, la obra tiene buenos personajes, no se nos pierden los personajes, hay buena consistencia. A nivel técnico yo podría decir que quizá el problema del libro, o el detalle, no el problema, es que el clímax es muy pronto. El clima es como en la página 70. ¿Y cuánto se llama? Y el libro tiene 250 páginas. Entonces de ahí entramos como en una especie como de novela policial de descubrir quién es el asesino. Pero nunca llega como a un segundo clima, algo que realmente no impacte tanto como el... Pero Como yo el tengo una... Ya, perdón, en esa parte no, yo dale tengo nomás, una observación. En la página 70 tú estás hablando del clima, pero es un clima que no, de la no... explosión en la luna. Sí, sí, pero eso pasa desapercibido. O sea, el clímax es bien Cádiz para sus cosas. O sea, es como en la parte en la que la mina, la Pat, les demuestra La Pat el poder Conley. sí, de manejar el tiempo. Y de repente están hablando y de repente el otro como que aparece así, oye, ¿qué pasó? Así. Lo mismo pasa en ese clímax. O sea, él te empieza a mostrar ya como el estilo de Cadiz que te encierra en un mundo que vos no cachai. Es muy cinematográfico, yo creo, por eso también hay tantas películas de él, porque él va escribiendo todas las imágenes, de repente, o sea, la escena, por ejemplo, sobre todo con la Pat, él demuestra, Cadiz como escritor, demuestra que te puede de repente cambiar completamente te hace un vuelco completo de la trama, ¿cachai? Y te muestra, oye, esta cuestión podría ser otra, y te va metiendo en ese mundo tan Ah, onírico que tiene él. y- Es que a mí me Liviano. parece que no es, yo no sé si Entonces, será el clima o no, esa escena, pero porque efectivamente es muy decadique eso de invertir, digamos, en un momento, hacer un giro y provocar, o sea, hasta el momento es un relato de ciertas personas que tienen habilidad y que van a la luna, a una misión, y de repente sucede este acontecimiento y empieza todo a girar de una forma completamente distinta, digamos. Y yo no sé si será... Bueno, yo a ver, no pero pierdo el interés en la novela porque de ahí en adelante empiezan a pasar muchas cosas, digamos, de una forma muy caótica, muy rápida. Y a mí me parece que entra en esa locura, digamos, tan propia de él, tan psicodélica y digamos en que también él lanza muchas señales falsas para que uno las siga. Por ejemplo, esta Pat Conley, yo pensé en principio que toda esta situación tan extraordinaria, digamos, que se producía después de la muerte de Greg, de Glenn, de Runciter, era producto de la mente de ella porque ella muy poderosa, de hecho ella era, lo demostró unos minutos antes cuando estaban todos reunidos, era extremadamente poderosa, entonces yo pensé que todo esto al final se iba a revelar como un juego mental de ella.
y en algún momento lo insinúa, entonces es un personaje anzuelo para ver si uno se equivoca con las deducciones, ¿cachai? No, pero Pero es que mira, lo que pasa es que es una historia interesante porque es un policial, porque estamos un poco así Sí, como sí. buscando quién es el Hay un crimen, asesino, hay un crimen, sí. pero no tenemos claro quiénes son las víctimas. Entonces tiene como Claro. una doble vertiente, o sea, no es solo porque al final había un criminal, po, ¿y cuánto se llama? Pero estamos todo el rato dudando de quién está vivo y quién está muerto. Yo creo que hay que hacer un poco el resumen de la historia. Esto ocurre en el futuro y es como en esos mundos de Cadix donde hay gente con poderes mentales. Entonces Mm. están los precos, que son los que ven el futuro, están los que hacen telequinesis, los telépatas, y esos están como contratados en agencias en, mi- donde alguien puede contratarse los servicios. en Y lo más importante, 1992, está claro, situado en 1992, digamos, con esas claro, pero características. más futurista que que nuestro 92, po. ¿Y Claro, cuánto se pero llama? el 92 que se imaginaba Kadik Del todavía para el 69. 69. Ujú. Era un futuro optimista, porque la Súper. gente, ya habían planetas Sea, conquistados, sí. era optimista media nomás porque en el fondo está como que el capitalismo está pero completamente abarcándolo todo de una forma absoluta. Para poder tomarte una taza de café en tu casa tenés que tirar una moneda y de hecho el Para entrar a protagonista la casa, para salir, está todo el rato buscando plata. Sí, no sé si te das para poder cuenta, salir de la desde casa. un Un chip, principio, inclusive después cuando queda la embarrada, sigue buscando plata en el mundo de los sueños. O sea, es muy entretenida esa cuestión porque esta lo cubre todo el capitalismo, o sea, inclusive el más allá. Entretenido esa Sí. cuestión. El loco va buscando lucas a cada rato que no tiene plata, el no sé, ni protagonista. siquiera las lucas, va buscando las monedas. Para Y abrir claro, su las puerta monedas. necesita 5 centavos. Y nunca tiene los Sí, 5 centavos para abrir su puerta sí, y no puede salir y de hay su una casa. cuestión, es muy entretenido eso porque esa puerta nunca se regresa, nunca se regresiona tampoco Sí, después cuando está en no, el fenómeno. No, Sigue la siempre, pues, puerta siempre cobra. ahí, sí, siempre todo, cobra la todo, Siempre misma todo moneda. cobra. cambia menos la puerta. Menos la puerta, es muy buena esa cuestión. Entonces siempre hay un resabio de capitalismo, en el fondo. Siempre está Sí, ese fantasma de que es tenéis que que soltar lucas. sí, eso también es muy propio de él, eso de que personajes que son extraordinarios, que son superhéroes, en el fondo están entregados al capitalismo, son funcionarios de la empresa, digamos, de precognición. Tiene otro nombre, de empresa bueno, de No, pues preconocimiento, los No, inerciales, esto no son, esos son inerciales, son los locos que están en contra, son los que anulan los los que campos anulan los de. Sí, poderes es que hay como diferentes niveles que se anulan unos a otros. Lo que pasa Hay es que unos que, la empresa de Rusenter se Rusia, sí. especializa en anular, ¿ya? ya, Pero él también tiene contratado, telépata y cuestiones así, para protegerse también, para poder él también averiguar y tener ventajas industriales, ¿cachai? Económicas. mm, Hay Pero la especialidad, antiquinésicos igual. claro, Hay diferentes. Sí. la claro. especialidad de él es la negación de los poderes, Ujú. porque creo, no sé, y ahí no me queda muy claro hasta el momento, nunca me queda muy claro y bueno, en la relectura que está haciendo no llegué ahí, creo que Hollis es una El- competencia o es, no, pues, es un Poli es que movimiento, es tiene un movimiento la empresa de de servicio telepatía. Sí. de telepatía, de preco, de todo. Y lo entretenido es que entre medio de toda esta cuestión también está metido que es un tópico bien interesante dentro de los escritores de la Edad de Oro, o plateada, como queréis decir, si aplica a cualquiera de los dos, quizás, Félix Cadiz, es de fondo, así como un personaje terciario o secundario, quizás, la presencia de un magnate visionario, ¿cachai? Que quiere invertir, que es Mick, Stanton Mick, creo que se llama, que es el loco Ah, que pero está ese era como una fachada, Tom Mix, pues nunca sabemos si estaba o no estaba. No, pero existe, sí, en el mundo real existe, antes se Ah, sí, menciona pero que él no sabíamos si estaba es un involucrado al final. magnate, él Era como quiere el Elon invertir un Musk, claro. montón, sí, por eso, él quiere invertir un montón de lucas en pro del avance de la humanidad Claro, a del través del viaje tiempo. Sí, a mí también me interplanetario. recordó Elon Musk. Mm. Él tenía un sistema privado, digamos, de viajes interplanetarios que iba a competir con los países. Y No, ahí pues, claro. él es el que se da cuenta que su empresa estaba intervenida por telépata. Y entonces llama Y a Glenn Russiter para que ahí hagan esta limpieza. se toca con Heinlein, que también le gusta ese tipo de personaje, o sea, lo menciona por lo menos, harto.
De hecho, hay protagonistas de Heinlein que son esos emprendedores visionarios y, entre comillas, filántropos quizás. Pero, Pero sí, pues el libro, no sé, te describe empieza escribiéndote esa sociedad completamente capitalista y llena de drogas legalizadas también, es interesante sí, eso, o pues había sea, máquinas donde vendían anfetas en anfetas, el ¿no? moratorio, así, tómese una anfeta y ya como, Claro. no Hoy comió nada, me salté el desayuno, no importa, me tomo una anfeta, pum, viste, los anfeta. locos siguen. Sí, Sí. ¿no? Sí, Sí. ¿Qué es lo que hacía Cadix seguramente? Pues ahí está. Pero sí, bueno, pero así como resumiendo rápido, la historia es esa, pues es la lucha de dos empresas, la empresa de Holly, que es la de los telépatas, contra la empresa antitelépata, que es la de Runciter. Y Runciter es uno de los claro, protagonistas del libro. Y el verdadero protagonista es Joe Chip, que es como claro. el técnico principal de Runciter. Es Entonces como un empieza, reclutador, ¿ah? sí, es un El que mide ejecutivo como... Sí. los campos telepáticos de energía, ¿sí? En el fondo, Entonces, Joe Chip es el loco que acompaña desde un principio a... No del principio, pero es un empleado muy antiguo de, de Runciter, o por lo menos él así se siente. ¿Te acuerdas? Él se siente así. De hecho, él era el heredero, así como no, como el segundo al mando, una cuestión así. Sí, Siendo claro. que, es siendo que, como un empleado, bueno, el empleado de confianza, pero que al mismo tiempo ha caído en desgracia porque se ha separado, sí, está arruinado, sí, no puede salir de su propia casa porque los robots le piden dinero, no puede está lleno limpiarla, de deuda, está lleno está de... lleno de Sí, eso deudas, también es sí. un poco inconsistente, porque es una empresa multimillonaria y él como segundo a bordo no tiene prácticamente nada, tiene que andar pidiendo dinero para poder salir de la casa, echarle la moneda a la Es que eso es muy, puerta, yo digamos. creo que ese es un toque de humor Sí, es de Philip K. Dick, totalmente así, de relajo, así, un escape cómico, porque eh, yo lo entendí así porque la novela tiene un tópico muy oscuro. Yo creo que, sí, en resumiendo, Ubik se trata de cuánto se llama, de lo que ocurre después de que uno muere. ¿Ya? Ese es como su fondo principal. Y de dónde saca lo que ocurre cuando uno muere. Generalmente Cadiz tomaba referencias para su obra de la literatura oriental. Por ejemplo, El hombre del castillo, él usa el Tao Te Ching, el libro de las mutaciones. Y en Ubik, él usa el Bardo Todol, que es el libro oh tibetano de no, los no, muertos. disculpa, te voy a corregir ahí, es el I Ching. ¿El I Ching es el libro de los cambios? Sí, po. ¿Y El cuál Tao dije Te yo? Ching, el Ah, el Tao Te Tao Te Ching, Ching, decís de lado C. Sí, sí, sí. sí, ahí nomás, eso. Entonces ya, el I Ching para ese, y ese que uno tira con los hexagramas, los Sí, palitos, po. ya. Sí, Claro. Y para este usa el Bardo Todol. Entonces el Bardo Todol es un libro antiguo, pero como está todo el New Age acá metido, uno puede comprarse el Bardo Todol, po. Entonces ahí Sí, es una cosa que te pasa una cosa, te pasa otra, pero hablan de los bardos, de que son estadios después de la muerte que se parecen a la vida, ¿ya? Pero no son la vida. sí, Entonces, en base a eso, Cadiz escribe este libro. Porque, claro. bueno, los tipos van a la luna investigando, siguiendo o sea, por un trabajo, por un negocio muy bien Una pega. remunerado que le ofrece la So Right a Alien Runsiter. Y Alien Runsiter siempre el mismo decía que él nunca tenía que salir de la Tierra. Pero ¿cómo se Sí, dice? era como Don una Mick, regla. claro, y él rompe su propia regla, porque le ofrecen tanta plata para este Porque, negocio que, claro, porque igual te muestran que Rusia tenía problemas también financieros. ¿Cachai? Está de hecho lo muestran que va a hablar con su esposa que está en la semivida, la la, Ela. la también está Runsiter. ahorrando ahí porque podría tenerla en un lugar mejor, pero él no tiene dinero para cambiarla. Y tiene que O sea, decir a un personaje que va a ser No, no eso. importante después. O sea, yo entiendo que él la tiene en el mejor lugar porque los suizos son los que inventaron la sí, semivida. O sea, entonces no, la tienen en... y tenía, qué sé yo, una limusina, tenía la Pratfall 2, que era una Pero nave de el loco igual andaba lujo. por Toluca. Él necesitaba una estrategia rápida Ah, porque sí, claro. estaba perdiendo ventaja O competitiva sea, con el resto de la... es que es lo mismo que en El hombre de Molido, pues. Te muestran así como que el que está perdiendo, porque la historia empieza que pierden un telépata, a ese Dol Melipón. Son buenos esos Así, nombres. Y como sí. se pierde ese telépata, ya De hecho, se de viene hecho una operación que la Ela le dice, ¿qué nombre es? Le dice, ¿qué nombre es? ¿Es un Dol hobbit? Le Melipón. pregunta, ¿es un hobbit? Si está A mí lleno me de da risa detalle el esa cuestión. libro. Sí. Pero no, yo entiendo que Rusia está en buena situación económica, lo que quiere seguir ganando plata.
¿Cachai? Es decir, Joe Chip es el que está arruinado, pero Joe Chip te dice que está arruinado por sus malas decisiones financieras, no porque Roosevelt no le pague el sueldo. Sí, eso es. De hecho, él siempre, Entonces, cuando lo llaman, cree que es un acreedor siempre. O sea, el loco tiene un montón de Sí. deudas. tiene que creer. Sí, ¿Tú conoces la sensación? sí, por supuesto. De hecho, You know siempre the pienso lo mismo. feeling, Yo siempre pienso bro. lo mismo. Eres nuestro Joe Chip. Sí, Entonces, entonces, claro, el Runsiter agarra sus inerciales, él tenía como 40 inerciales desocupados y quería tirarlo a todo a trabajar, y no, pues el Staton Mick, o el emisario de Staton Mick, entre comillas, le dice quiero 11. Y ahí manda el grupito de 11 a la luna. claro, Entonces la luna le habían prohibido hacer mediciones de actividad, sí. de actividad, no sé, ¿cómo le decían? Como psico, no Sí, sé, pues de actividad están mental, los SAI y los anti-SAI. de actividad psique, ¿cachai? Y Joe Chip desobedece la orden y cuando llegan a la luna empieza a medir la actividad y no había ninguna, po. O sea, la única No, actividad que había ahí era los propios inerciales. Entonces, en claro, la luna Un no, o engaño, en el recinto donde estaban no había ningún hombre de Hollis, telépata. ningún Ya. telépata, Y ahí como que está como algo medio raro. Y aparece, no, parece que aparece Staton Mick en persona. Así, Claro, pero así. pero es era una una bomba. bomba. Era Pero es una una bomba bomba, con po. forma de Status Mix. Sí, Una bomba con Qué forma de rara Staton esa Mick. parte, ¿no? Entonces, Empieza a flotar. y sí, empieza a empieza a flotar y le elevarse. dice como un discurso así como abraza, no sé qué cuestión y se le acerca. Y Ya. ahí, claro, ahí que es Pero, muy pero buena esa escena. ese momento me parece súper clave porque Runsiter incluso lo reconoce, dice, este es un hombre bomba, porque se empieza a Sí, elevar sí, Mm. y después te dice que hay una explosión, pero la explosión ocupa sí. como una línea o media línea. Y ahí hay como un punto de inflexión y cambia la historia. Y ahí tú no Entonces, sabes, ya, ahí te desorienta, lo típico de ver. claro, pero entonces ahí tú pero uno puede seguir leyendo la historia como si hubiera sido un accidente. Claro, ¿Ya? sí, Y de si lo hecho hace todos así. dicen, porque muere Runsiter y todos los demás sobreviven a la bomba. Dicen, puch, y tratemos de mantener a Runsiter vivo, porque claro, este es un mundo donde existen los moratorios, que son una especie de casas funerarias, pero donde la gente sigue con vida, porque la congelan. Mm. Entonces los meten en unas vainas, los congelan y toda su actividad cerebral remanente la mantienen disponible a través como de los protofasones, creo que tenían como unos aparatos Sí, tiene un nombre así, sí. y entonces uno Claro, se podía comunicar con los muertos. Así por pero, ejemplo, a alguien claro, le queda 30 por- horas de semivida. ¿Cuánto se mm, llama? Entonces, esas 30 horas tú las podías administrar a través de los años. Y puedes estar 10 años sí, hablando con alguien así media hora al año. sí. Y eso es lo mismo que sale en el Bardo Todol. En el Bardo Todol dicen que uno cuando muere, está bien, por ejemplo, que uno lo velen. Porque cuando uno lo velan, uno está tomando conciencia de que se murió. Sí, de hecho, dicen, yo Y me acuerdo que leí parte de eso y decían que para poder superar la primera etapa, la el primer primera bardo, bola, sí, ¿ya? el primer bardo, la gente, no me acuerdo bien, pero creo que tú tenías que orar al lado del cuerpo Tipo, como te tienen 35 días, una cuestión así. los monjes te tienen que ¿Cachai? susurrar oraciones al oído, porque Sí, y como 35 días, No dicen me así. que acuerdo de cuántos todos los días son, pero sentidos, sigue dando vuelta a los muertos por acá y uno se tiene que estar despidiendo de ellos. Yo no me acuerdo muy bien, pero son como 49 días en que todavía no se van. Ah, ya, sí, entienda Es más, un sí. entienda más. caso. No, no, Mm, 49 días Pero es como, son hartos. mm, no, pero ponte, los primeros 3 4 días tenían los monjes, se ponían al oído, a la cabecera del muerto y le susurraban oraciones para que no fuera a una mala vida mm, siguiente. sí. Que era, Mm. ¿cómo le decían cómo le dicen en el libro? Las matrices. Sí, parecen Porque, matrices. Mm. porque la ELA está flotando rumbo a una matriz roja. Sí, ¿Cachai? Y Sí, esa matriz y ya no sabe tiene, que es una mala no vida. es indigna de ella. Y las matrices blancas eran vidas de animales. Entonces tú podías reencarnarte en lo que sea. Entonces, eso es lo que, o sea, Kadik no instala en ese mundo. Pero nosotros, en el punto de la explosión, podemos pensar dos cosas, que Roosevelt murió y el resto siguió vivo, o podemos pensar la otra tesis, que es la de que todos murieron. Y piensan que están vivos pero están en el bardo. Mm. Y Kadik no se casa con ninguna, nos deja con las dos hasta el final. Entonces, ahí ya nos deja un poco enredados a los lectores. Y además, ¿cuánto se llama? Entra como en juego entran dos fuerzas en juego, que es la fuerza de la descomposición
y como la fuerza como de la ayuda, del auxilio. Entonces, Sí, eso a mí me interesa porque eso sale en otros libros. Así no sé si ustedes conocen como un teólogo sueco, el Swedenborg, ¿ya? ¿Les suena por ahí? lo ubico, Sí. pero no lo he leído. Entonces, Swedenborg igual tiene como unos cuentos y también relata cómo era la vida en el otro mundo. Y por ejemplo, decía que la gente cuando se moría se negaba a creer que había muerto. Entonces, con su imaginación creaba la misma casa que tenía, o la misma oficina que tenía y seguían trabajando. Pero las cosas se empezaban a deshacer, a volverse antiguas, que es lo mismo que pasa en Ubik. No veo qué pasa. Lo mismo pasa entonces, Interesante. a lo mejor Cadiz leyó a Swedenborg o le achuntaron la mitad, o a lo mejor los dos lo sacaron del bardo, pero ese punto de la descomposición es interesante cómo se repite, ¿ya? Y claro, en Ubik tienen el producto Ubik, que es como un aerosol que empieza a aparecer. Ellos ven tele y sale la publicidad de Ubik. Después en el diario, en la radio. Te puedo interrumpir ahí, también hay otra Sí, idea con eso, que no solamente la descomposición, sino que el regreso en el tiempo, digamos. Que La regresión. los objetos eh, tienen una esencia, que son los universales platónicos, digamos, sí, y que van siendo reemplazados uno por otro hasta etapas iniciales. No sé, Claro, una, eso es lo que deduce el Joe Chip. sí. Lo deduce sí, Pero pero la regresión se detiene en cierto punto, pues llegan como a 1933 o en 1932. 1939, y ahí se detienen, claro, en una etapa, en esa etapa. Pero existen objetos igual anteriores, como las botellas de Ubik de planas que son de 1890 y que se dejaron de Entonces, fabricar en 1850. pero sí, hay un detalle muy bonito que me gusta que es esto en las cuevas, cuando los primitivos pintaban Mm. pintaban esas las pinturas rupestres. Una vez yo vi un documental que mostraba que los búfalos tenían 8 patas. ¿Y por qué le ponían 8 patas? Y era porque ellos con el puesto la noche en el fuego generaban con el juego de sombras generaban animación. Entonces en la noche los antiguos veían los búfalos correr. Entonces ya como que hasta ellos hacían unas Continuaba el teles, movimiento. se Mm. hacían movimientos. Entonces, claro, eso de los universales está ahí, pues nosotros como que siempre tenemos que, o antes la gente se contaba historias pues, ¿no? En la noche. Ya no había Netflix, pero la gente se juntaba alrededor de una hoguera y alguien contaba una historia. Entonces, no, todo lo que tenemos ahora ya los antiguos también lo tenían, de alguna De otra forma. forma, claro. De alguna De otra forma. forma. Mm. No, es muy bonita esa cuestión de hoy. Y lo otro, claro, y aparece el villano, porque los inerciales sobrevivientes empiezan a morir, y mueren como de una forma muy dramática, porque desaparecen, y cada vez que lo encuentran está como, la primera que muere es Seco. la Wendy Wright, y está como Mm, Sí. consumida completamente, como hecha Mm. Se ceniza, así descompuso. Como, sí, Pero como consumido. achicharrada, así. sí, por el tiempo, paso el tiempo. Sí, Claro, como que y le hubieran después pasado 1000 años encima. sí, y No. el segundo que muere el amigo. Y él le alcanza a El Al escribir algo, Hammond, po. al Hammond, Sí. y le dice, oye, pero ¿estáis sintiendo algo? Le pregunta el yo, porque él es testigo de la lamentable muerte del amigo. La- Y le dice, no siento nada, y ahí se queda callado, porque no es como que sintiera algo, sino que era otra sensación, no era dolor, no sentía el dolor Era como un cuando... frío que después Joe Chip le pasa y es como un frío que se empieza a apoderar de tu vida, así, y un Sí, vacío y cuando y se echa Ubik se siente el calor, digamos. Sí. el calor que vuelve. Y Ludwig tenía toda una explicación así científica de que ellos estaban en semivía y lo que hacía Ludwig, no sé, pues activaba sus iones, sus cargas de iones negativos. Y ahí Joe Chip se enoja y dice, todos los iones son negativos. No sé. Claro, Entonces está Pero como, que en realidad no sí, tiene para pues qué decir que son negativos. sí, pues sí, sí, es verdad, es es verdad. que hay una explicación demasiado materialista para un tema que el Ubik es algo mucho más que eso, digamos. Yo diría que es como las ganas de vivir, porque lo crean los semivivos, lo explica así él, ¿cierto? Sí, lo explica, y que en el fondo es como para defenderse de aquellos semivivos que se comen a los otros. No, Y bueno, estamos llegando al final de la novela, ya. Y no, eso sí, es ganas de podemos vivir. atravesarla como queramos, porque no, o sea, yo no, a ver, no sé si tenemos que dar tantos detalles, por ejemplo, lo que pasa es que podemos agarrarlo por lado, por ejemplo, el tema de Pat Conley, lo que es Pat Conley es súper interesante y al final queda un poco indefinido porque ella también es víctima de Yori, po.
Sí, Entonces, pierde todos sus poderes, se supone. claro, porque no, al principio de la historia aparece, ¿cómo se llama? La Pat Conley, se la llevan a Joe Chip para que le mida las habilidades telepáticas Claro. y ella tiene un poder distinto a toda la otra gente, porque es una especie de preco, pero no es que ella vea el futuro, ella ve el futuro y cuando no le gusta lo cambia para atrás, pero no es que viaje en el tiempo, sino que mentalmente cambia a la gente. Entonces Claro. no cambia como su concepción. Y hay un momento que se lo hace a Runciter. Y es súper dramático porque Runciter está hablando con sus inerciales Y y de de repente repente está en dice un algo que a café, ella una no le cosa. gusta y lo devuelven como a cuando era joven. Y Mm. Runciter tiene la idea, Sí, como que le hace vivir toda la vida de nuevo. todo Y sí, Sí, ¿y qué está? y, ¿Estaba a punto de decir algo en la reunión? Y de sí, está, repente fue como y que se vuelve, empieza a olvidar. vuelve así como... claro, como que se acuerda de unas cuestiones de la juventud que le habían pasado como una cierta anécdota. Y después también Joe Chip dice, sí, aquí estoy, y creo que se mete el Joe Chip y el Russell le dice, deja hablar a su esposa. Y el Joe dice, pero, ¿qué onda? ¿En qué momento Mi me casé? esposa, Estoy mi casado y esposa, se ve un estoy casado anillo. con Pat, pues, claro, y Y tengo un todavía está anillo. casado. Y te le Y había después lo comprado hace un anillo desaparecer de caro nuevo. y todo. Entonces, ese personaje atraviesa la novela así como dice Joel, realmente es como una pista falsa. Tú no dices, a lo mejor todo esto está pasando. La primera tesis ya murió Runston, la segunda murieron todos. La tercera ya, no, es que Pat Conley está alterando el curso de los eventos. Y hay un momento que Pat Conley parece que ella es la villana, po. Cuando Joe Chip está como muriendo y ella lo empieza a torturar subiendo las escaleras. La verdad, así porque Sí. cuando uno ya va a desaparecer en la semivida, uno lo único que quiere es estar solo en una pieza, a oscura, y que nadie lo vea. Ese es como el punto que te empuja tu última voluntad antes de desaparecer, po. Un poco como que nadie me vea desaparecer. Entonces al Joe Chill le ocurre ese acontecimiento y está en un hotel, po, y le consiguen una pieza y le dicen, pero tenéis que llegar a ella, está en el segundo piso. Y al final de la semivía como que no tiene fuerza ni para dar un paso y Yuchi se va como arrastrando por la escalera. Y la Pat Coiley va al lado de él caminando y se va riendo él, pues se va burlando. Entonces de repente uno dice, ya, entonces ella era la villana, pues ella era como la mala de esta historia y todo eso. Entonces ahí como que uno dice, ya, pero no tenemos las motivaciones de ella y más adelante sabemos que no era la villana. Ella igual es víctima del Yori, que es el niño malo. Entonces, y ahí cuánto se llama, ahí me queda como el enigma de Pat. Así, por qué llegó? Porque ella llega como a trabajar, pero al mismo tiempo no sabemos si trabajaba para Holly, si cuánto se llama, si llega por accidente, no, siempre no. Y de hecho ella dice en un cierto momento que en la semivida ella no puede usar sus poderes, ¿está bien? Pero no Sí. sabemos también si es verdad. Yo lo que siento es que podría haber tenido más, digamos, se podría haber desarrollado más ese personaje. Personaje, digamos, no sé si vuelve a aparecer en alguna obra de Dick, pero era muy potente porque los efectos que tiene sobre los demás es una cuestión impresionante, digamos. Y Sí, también se podría criticar que hay otros personajes de esos 11 que pueden resultar interesantes, pero que tampoco son desarrollados. Se desarrollan muy poco, digamos. Sabemos mucho de ellos cuando se reúnen, después cuando ya empiezan a morir, pero digamos, pero no sabemos mucho más de ellos, ¿no? Es No sé que qué les eso es lo que parece a yo ustedes ese decía, punto. porque después de ese punto de la explosión, él trata de desarrollar la historia en varios niveles, pero nunca logra empujarla hacia arriba, o sea, porque siempre los puntos más álgidos son agonía. Entonces es difícil que una agonía, y son agonías de solitaria, entonces es difícil que de eso construir un clímax, po. Se puede construir como una especie como de epílogo. Entonces Cadiz yo creo que trata de sumar elementos y entre medio está la Pat Conley, ¿sabes? Pero yo no, a ver, ¿cómo lo digo? Eh, yo no creo que haya como un desequilibrio con los personajes secundarios, así como ¿cómo se llama? La Francisca Spanish, el Tito Apóstol, todo eso, Mm, claro, es que yo creo que hubiera tenido que ser una novela más larga para desarrollar a tantos personajes, porque mm. eran 11 sí, inerciales. 11 en ese no grupo. le iba a dar. No le iba a dar, de ¿Ah? hecho, uno de los personajes que se veía súper interesante era la Wendy Wright y es la primera que muere. La primera que muere, po. Entonces, Y era como el verdadero amor de Joe Chip.
más encima. una cosa Sí, así. De sí, hecho, era guapísimo. llegan a tener una disputa entre la Patty y la Wendy, sí, la Wendy, el loco creía que nunca la voy a tener, y etcétera, etcétera, y cuando realmente le dice, no, yo me voy a casar con este loco, dice con el Joe. La Wendy dice eso, y el otro queda así como, y la mina le dice, ¿qué te pasa si yo soy la mina del loco? Dice, como que se pelean un poco, y Tipo, al final, como a las 3 páginas después, ya está la loca, está muerta, no sé. Eh, eh, queda, eh, eh, queda claro quién es la heroína. Y, igual interesante esa cuestión, porque dentro de toda la novela, él presenta muy fuerte al personaje de Pat, pero después desaparece mucho rato de la novela, la mina, la ¿Qué Patty. pasó? Ah, Desaparece es que mucho rato de la novela. Kadik hace como un poco, hay una pillería en el libro, que hay un momento que Kadik quiere desarrollar el mundo bardo, el mundo de los semividos, de la semivida. Entonces él lo que hace, separa el grupo y agarra al Joe Chip con el Al Hammond. Al sí, fondo, y se porque olvidan los demás. un personaje en la literatura siempre necesita otro personaje para que conversen, para que haya Sí, diálogo. sí, po, Es sí, como el po. Quijote con el Sancho ahí. Entonces, agarra esos dos y ya con esos dos se va a desarrollar el mundo. Él Mm. quiere, le pone mucho énfasis en que las monedas cambia, las monedas ya no son de curso legal, son monedas más antiguas. Claro, de hecho utiliza al Al Hammond como un loco mucho más clarito que Joe Chip. O sea, Al Hammond era mucho más preclaro, que él, era más, no sé, astuto, no sé cómo decirlo, Mm. pero él recibe muchas más pistas, o sea, está mucho más consciente de lo que realmente está pasando en ese momento. Y le empieza, y le da ahí la información a, a Joe, se la entrega. No. Como pistas, porque igual tampoco nadie la tiene muy clara, pero él tenía como Es más que pistas. nunca nadie le tiene clara, pues, y de repente como la pista más Mm. grande la encuentra al jamón como en un baño, así, es como un grafiti de un baño, así, y hay como que saben que están muertos, como un grafiti de Runciter. Sí, Claro. Entonces le va sí, yo dejando pienso como que pista. sí. Eso, Entonces, toda esa carrera hasta Des Moines, hasta el funeral de Lucifer es la parte más loca de la novela. Cómo se claro, va derrumbando todo, ¿cachai? El tiempo, las cosas van cambiando. Deja de mirar el vehículo y se transforma en otro. en uno Así, más pues, viejo, Tiene la botella de Uy que de repente se transforma en una botella más sí. antigua, el tónico. en uno de esos tónicos que vendían en el lejano oeste, poco menos. Esa parte es muy potente, digamos, muy entretenida. Que tú piensas que en cualquier momento llega hasta el final, digamos, y pasa hasta, no sé, hasta la época de las cavernas, ¿cachai? Pero se frena ahí, hasta el 39. Hasta el 39 llega. Que no, 33 no me acuerdo cuál era, pero O el 33. es Sí, que, porque bueno, no, es que yo creo que la gracia de Ubik es que sus personajes son todos grandes personajes, aunque no estén tan desarrollados, aparezcan más, aparezcan menos, pero tiene esos detalles, así como el Joe Chip es muy interesante y los secundarios, lo que logramos ver de ellos también son gente interesante. Pero yo estoy pensando en ese hecho del Joe Chip cuando ya, como la segunda vez que ya se va a morir o la tercera, siempre está al borde, dice ya no, empieza a buscar chicas, porque dice ya no quiero morir solo. Entonces, ¿dónde está el burdel? Dice, no hay Sí. burdel de pueblo. Ya, Pero es que en un y va, momento, no sé si uno lo piensa después mejor y empieza a buscar una buena mujer. Así como una mujer con la cual cenar, ¿cachai? Y ahí se claro, salva. ya, y dice, va en un taxi y ve una rubia y el taxista le dice, no, esa rubia no te va a pescar. Párate, yo voy a hablar con ella. Y la rubia era la El Russiter, y ella lo salva, o lo trata de ayudar a salvarse. Pero no, me gusta ese detalle, así porque yo me acuerdo cuando Bolaño se decía que estaba muy enfermo, y él decía, no, cuando uno está muy enfermo, lo único que quiere es follar, así como no, así no es como uno no quiere rezar, no quiere hacer el testamento, no quiere, no sé, pues trascender de alguna manera, no, como que uno vuelve a lo anterior. Y eso sale también en el libro, en las sí, reacciones siempre son. y Las sale necesidades primarias. siempre hablamos de la misma cuestión del planeta errante, siempre te cuento la escena de la Sí, pues lesbiana con cuéntala, el pues. loco. Puta, es que siempre es como entretenido, claro, el planeta errante que tiene de Jack Vance, ¿cierto? De Jack Vance creo que. No, de O no, Fritz Lieber. De Fritz Fritz Lieber, Lieber, ya. sí. El planeta errante entonces llega un planeta que aparece de repente, así aquí hacia arribita, y cambia todo, y queda la primera parte del libro es eso, o sea, la destrucción básicamente de la Tierra, o lo que conocemos como la Tierra gracias a la influencia de un planeta que está muy cerca de la Tierra que aparece de repente. Mm. ¿Ya? Y en todo eso relata la agonía y el final de la vida de muchas personas, o sea, y cómo sobrevivir muchas otras también. Y entre esas relata la muerte de dos personas que se llevan muy mal,
que no me acuerdo dónde está, que eran como militares, ¿o no? Una cosa así. Están con una base Sí. y uno era como el mayor, así como, y la otra, una mujer era como la subalterna, y hay como hay un odio entre ellos, un odio, no se llevan bien, de hecho no se llevan súper mal. La mujer es lesbiana y el Lesbiana, sí. hombre, sí, y el hombre es un milico cuadrado, de mierda. ¿Cachai? Entonces, en los últimos momentos, cuando ellos saben que van a morir, se encuentran juntos en una pieza y ya saben que la muerte es inevitable, si no, de hecho, no van a Mm. vivir. Y los dos deciden follar. ¿Cachai? Se desnudan y empiezan a follar de forma bestial. ¿Cachai? Y de hecho están, y están follando toda la cuestión, y inclusive mientras están haciéndolo, ellos se empiezan a insultar, Van como echando la que foca. claro, se echan la foca, pues dice, viste, igual fuiste mía, le dice el otro, ¿qué te crees? Nunca voy a ser tuya, weón, ¿cachai? Se dicen puras tonteras, Como que ella le ¿cachai? dice, Muchas mujeres me follaron mejor que tú", así. Claro, claro, Pero igual siguen haciéndolo antes de morir, po. hasta que mueren nomás, hasta que los mata, hasta que los mata no sé, creo que era un aluvión, un tsunami, cualquier cuestión puede ser. Sí, pasaron un montón de cosas. Pero es una Entonces, escena importante. sí, pues, entonces es un rasgo, los personajes en Cadix son siempre muy sinceros. Entonces, como que ya, hoy estoy muy cansado, tómate una anfeta, así como, ¿qué es lo que haría el Mm. propio Kadik? Así, ¿cuánto se llama? El libro es ficción, pero al mismo tiempo es muy honesto. Entonces, eso por ejemplo, me gusta, es muy bonito en Kadik. De repente no pasan cosas así como estábamos hablando el otro día, que en ciertas novelas alguien tiene que pelear y saca unos combos maravillosos que no tenía cómo sacar. Esas cosas nunca pasan en Kadik. No Así pasan, como que no. no, los personajes se les para a pegar, les pegan nomás, no. ¿Cuánto se llaman? No. Van de forma natural a la extrañeza, porque no sé si te acordáis Fruya en mis lágrimas, dijo el policía, cuando deja el auto estacionado y después vuelve y ya no está el auto y está como la cabeza de un caballo, ¿te acordáis de eso, no? Puta, no, no. ¿Cachai? Aunque Entonces no, lo recuperé hoy día, lo recuperé hoy día el libro, así que lo tengo que leer de nuevo, lo tenía cañón, lo tenemos, tenía hace... tenemos que aplicarnos con Cadipo, Sí, pero no, sí, de hecho. ¿y cuánto se llama? O por ejemplo, ya en el momento álgido, porque a Joe Chip le consiguen el Ubik, pero el enemigo, el Yori, hace retroceder el Ubik al pasado, hacia formas que no tienen utilidad. Entonces, o sea, Cadiz Joe Chip, que es como Cadiz en realidad, dice, no, si yo me concentro, puedo devolver esto al presente o al Mm. futuro. Y ese acto como de que del punto que yo puedo determinar la realidad, sale en otros de sus libros. Yo me acuerdo cuando en El hombre del castillo, él ve como el chino, ¿cómo se llama? Tagomi. Tagomi ve San Francisco y ve el otro San Francisco, el San Francisco que hubiera pasado si Estados Unidos hubiera ganado la guerra, que en el fondo es el San Francisco real. Sí, no sé si él tiene ese rollo, de hecho también lo menciona también con la Wendy Wright, cuando el Joe Chip describe a Wendy Wright, dice, no, pero a través de ella no pasa el tiempo, no pasan los años, es una persona muy compuesta y quizás Siempre va a nunca, aparecer de 25 años, sí. siempre va a aparecer, tal es el dominio que tiene de la realidad. Mm. El loco está como con ese rollo, todo el rato. Es Sí, que, pero hay personajes que hacen un ejercicio de sinceridad igual mayor, porque, por ejemplo, la Ella Runsiter, al final busca ella salvar a Joe Chip precisamente para poder liberarse del deber de estar acompañando a su marido y poder partir hacia la luz, ¿cachai? Y que a quede alguien a su, su lado apoyándolo. claro, que alguien ¿Te siga acuerdas de ayudando esa a su parte? marido. Esa es como su tarea. Claro, Si yo te estoy salvando para que tú ayudes a Runsete porque sí, yo ya, como que ya está resistiéndose a irse, porque han pasado 80 sí, años. Si sí, Runsete tiene como 100 y él había muerto a los 20. Claro. Entonces, claro. Se lo hace por fines, y ella también se lo confiesa, digamos, fines egoístas, ¿cachai? Porque quiere claro, partir. Entonces, ni siquiera ella, que es un personaje como que está siempre ahí en otro nivel, como que ella tampoco es idealizada, ¿cachai? No es una persona idealizada, son todos bien humanos, como dices tú, son todos personajes que son, que digamos que no están, digamos, no son pertenecientes a una moral, digamos, épica ni nada, son personas, digamos, son son seres personas humanos como comunes y cualquiera. corrientes, Sí, con vicios, con defectos, así, con sus propias dudas. Entonces, eso es lo que es tan bonito en Cadix y algo muy simple, así que es la sinceridad que tienen su gente. ¿viste? Y lo otro que quería contar es que yo no.
yo no sé si Cadix lo hace de pesado o porque a lo mejor hay algún nivel que se me escapa del libro, pero bueno, la tesis principal es que al final, claro, los inerciales mueren y Runsiter lo está manteniendo con semivida en el moratorio. Pero el último capítulo, la última página, invierte el hecho y dice que Runsiter también está muerto, porque él, cuando alguien, en el otro mundo, el dinero cobra la forma de tus deseos. Entonces, Joe Chip, el dinero de Joe Chip y de los inerciales tenía la forma de Runsiter. Y después a Runsiter el dinero se le aparece con forma de Joe Chip, po. Entonces, que Sí, es como una pista hay tramposa, teorías digamos. sobre eso, ¿ah? Porque podría ser eso, porque claro, es que las últimas, para quien no la ha leído, las últimas páginas, digamos, del libro, eh, siempre el tema de las monedas con el rostro de Red Runesetter ha sido para Joe Chip la señal de que él está, digamos, en alguna especie de realidad paralela o lo que sea. ¿Ya? Y en el fondo está semivivo o muerto, digamos, en otros términos. Pero al final le pasa al propio Glenn Runsiter. Runesetter. Y uno podría pensar que en el fondo también él estaba muerto, pero también podría pensar que Joe Chip, con los poderes que estaba obteniendo, porque al final se le reconoce que él cada vez estaba más fuerte, no solamente cuando se aplicó Luik, sino que incluso antes, digamos, empezó a tener poder, incluso casi para poder transformar una botella antigua de Ubik en una moderna. Ya, ese es Sí, en como el ese momento momento se da Neo cuenta que tiene energía para poder combatir con Yorick, con Yori. con el malo. Tal vez sea que el caso de que él ahora puede influir con la energía que tiene en el mundo de los vivos, una cosa así. ¿Sí? Podría ser, pero es confuso. Además es una jugarreta, no sé si nos Es quiere una dejar jugarreta, yo creo pensar, que es como para terminar como con una broma, así, porque dejarnos si, pensando. claro, si Runsiter está vivo, los otros estaban, o sea, estaba muerto, los otros estaban, tenían que estar vivos, pues si alguien tenía que estar al otro lado. Claro, Porque yo lo pensaba como que estaba en una realidad paralela, pero no tiene, leyendo ahora de nuevo el libro, no, pues si Runsiter todo el rato el que trata de ayudar a los chicos, a los inerciales. es Pero verdad. no sé, ¿qué más, cómo lo podemos ver? Sí. Sí, es que en realidad también juega con el concepto de realidades paralelas, que en realidad no sabe si siempre estuvimos siempre en una misma realidad o no será que también estuvimos en algún momento en otras realidades, digamos, y esa que se invoca sea una realidad paralela también. No lo sé, porque en realidad es muy confuso, como todo lo de Cadix te queda muy abierto. En el fondo uno nunca supo, la verdad es que nunca nos queda claro si quién quedó vivo después de la explosión. A mí por lo menos nunca me convencí de que estuviera vivo Russiter. O sea, no tiene sentido que haya Ah, quedado vivo después de la explosión. Si era el que está, Es digamos, que más eso cerca, igual, pues no no, tiene sentido que haya quedado vivo él y que los demás hayan quedado, digamos, atrapados o muertos, digamos, en la semivida. ¿No? tenían que Eso morir todos simplemente con la bomba. tendría que haber muerto, y sobre todo él, que estaba más cerca, supongo yo. Entonces, esa mm, parte tampoco eso es extraño, rarísimo. Bueno, igual todo el libro es una rareza, po. Que tú No vayas al sé, baño y hay un graffiti que te mandan mensajes del más allá, eh, o que tú compras un producto y en la descripción del producto viene una nota en letras pequeñas que te va dando pistas de dónde tienes que ir a conseguir el UBIC. Es una cosa muy extraña. es Además que que, nunca se describe el UBIC, no se sabe qué diablos es, tiene múltiples funciones y también te amenaza porque te dice, hay que usarlo ¿cómo es lo que dice? según Úselo las con, instrucciones. si se usa con las instrucciones, siguiendo las instrucciones, no hay ningún riesgo, una cosa Claro, no hay así. ningún riesgo. Sí, todo el rato tiene esa advertencia, muy entretenido eso. pero Y todos los capítulos abren con una publicidad, que también tiene que ver, pienso yo, con como el mundo que veía Kadik del futuro. O sea, él también parte mucho con eso, con que el mundo está lleno de publicidad, está lleno de anuncios, ¿cachai? Tiene mucho de consumista todo. ¿Cachai? no, pero Yo mira, creo que ese es un tema esencial dentro de la novela para mí. O sea, aparte del Bardo Todol, como que se permea mucho las creencias que son político-económicas de Cadix, o sea, las convicciones de él, o lo que él veía del futuro. Para mí es re importante ese punto, porque es toda la novela
así, aparte del bardo todo, la parte metafísica, filosófica, Es que tiene muchos niveles, pues tiene ese nivel y la, metafísico y tiene el nivel prosaico, podríamos decir, de la sí, vida claro, cotidiana. más bajo, más político, ¿cierto? Mm. Y tiene el otro punto que es económico también, y tiene la paranoia de Cadiz todo el rato, o sea, desde un principio, o sea, tú puedes estar en el mundo real, está en el mundo real al principio, pero viene esta mina que es la antipreco, que tenía un poder que cambiaba el tiempo, o sea, eso. Desde un principio, Philip K. Dick te dice, el mundo, inclusive entre los vivos, a veces no es tan como creemos, o sea, puede cambiar todo, cuando estaban vivos, también tenía el poder de hacer todo distinto. Y no se iba a dar cuenta nadie, o si iban a tener cierta como memoria rara, Cierta algo iban noción a que algo notar. había pasado, pero Pero nada más. cierta noción, pero esa es la paranoia de Cadix, que siempre dice, puta, hay algo raro en este mundo. Después se van al otro mundo y hay cosas mucho más raras, está bien. Pero siempre está presente la rareza, inclusive antes de que pase el evento de la muerte Pero toda de esa los... rareza, las precondiciones y todo es incluido en en la realidad prosaica a través del capitalismo. O Sí, sea, todo es articulado hasta el más allá a través del capitalismo. Tú puedes relacionarte con el dinero suficiente, te puedes relacionar con tus muertos. Tú con el dinero suficiente puedes contratar a Precoc y a gente que pueda combatir a los Precoc. Digamos que es una cuestión que antes que ha entregado la magia, que estaba retirado de lo, que no estaba mezclado con lo económico, ahora está confundido con lo económico. Y además, no sé si ustedes lo notan como yo, pero a mí me parece que también hay una cuestión como que las empresas y el Estado ha desaparecido. Todo está en manos de empresas. Las empresas pueden mandar a matarse los empleados unos a otros y como que el Estado no interviene, no desaparece. Incluso entiendo yo que en la Luna se entiende que las instalaciones son, digamos, son territorio de las empresas. O sea, cada cual, digamos, tiene que velar por su propia seguridad porque no hay un Estado que te proteja y las empresas en el fondo se hacen cargo de tu vida y de tu muerte. Y digamos, incluso de las realidades, digamos, paralelas, lo que sea. Eso me parece notable en Cadique, porque en el fondo es un poco rescatar lo que se discutía en el 69, ¿cachai? Con la escuela de Frankfurt, de que tenía la capacidad del capitalismo de absorber todo tipo de tendencias, incluso las que lo contradijeran, ¿cachai? O sea, como las camisetas del Che, que en el fondo se venden. Y aquí también hay un ejercicio de eso, o sea, se te acordó una hasta, cuestión muy buena. Disculpa, cuando dicen, cuando están viendo las monedas, uno dice, ¿qué moneda viste? ¿Sale Walt Disney en la efigie? No, no sí, Walt sale. Disney. Ni siquiera sale Fidel Castro, era como anterior. O sea, también había estado Sí, Fidel Castro. sí, No, bueno, ya. Es muy buena esa cuestión. sí. Muy chistoso. Pero sí, Eh, Walt pues, Disney, dije yo. perdón. pero el, Perdón, ¿cuánto sigue se nomás, llama? perdón. No, pero yo me acuerdo así, por ejemplo, en Lubic siempre sale como comercial. Y la última vez Sí, que hablan de Ubik es como trascendente, po. Es como una parafraseada así como bíblica, dice, yo soy Ubik. Antes que el universo existiera, yo existía. Yo hice los soles y los mundos. Me llaman Ubik, pero Ubik no es mi nombre. Soy, seré siempre. Es como ya, ahí vuelve como al elemento religioso, así, sí. sí. Yo Y soy el salta verbo de y un mi nivel nombre a no otro, puede ser así Es que como, pronunciado. ¿sabes con qué lo relaciono yo? Con lo que te decía yo, de que Ludwig en realidad es la voluntad de vida. Es la voluntad de la naturaleza de Schopenhauer. Esa voluntad ciega de las plantas de encontrar entre la piedra un espacio para un poner la resquicio. raíz, Mm. ¿cachai? Un resquicio para sobrevivir, para salir por el medio de las piedras. Esa energía ciega que está en Schopenhauer, eso me parece que es Ludwig, esas ganas de vivir en Y Ubik aerosol. viene de ubicuo, po. Por eso se Sí, llama Ubik. Es como algo que está en ¿Cachai? todas partes. Y eso es lo que es lo que ha sido siempre y va a ser, digamos. A eso se refiere tal vez Mm. cuando dice que es lo que siempre ha sido, que no se llama Ubi en realidad, sino que es una expresión de esa voluntad de ser que hace que los muertos no quieran irse, digamos, ¿no? Que no quieran morir, no quieran ser consumidos definitivamente, porque en realidad Yori es como ese dios cocodrilo del antiguo Egipto que se comía las almas. Eso es lo que es Ah, Yori. la Nubi. Entonces, No, no, ¿cómo se llama el que claro, tu cocodrilo? ay, ¿cómo se llama? El que está, digamos, en el libro de los muertos, cuando son Mm. pesados y se encuentra que han fallado, digamos, se los come definitivamente, que es la muerte definitiva. Esa es la muerte definitiva y esa es la verdad. Entonces entiendo yo que lo que quiere,
digamos que lo que quiere expresar con esa idea de Ubi, que es esas ganas de vivir por sobre todo de seguir siendo uno mismo, ¿cachai? Y no ser parte de otro. Eso me parece que es No que es lo pasar a la que siguiente vida. sí, no pasar, no ser parte, no Quedarse entregarse en a, claro, es como, claro, porque desde el punto de vista budista uno tiene que desprenderse su personalidad, pasar al siguiente bardo, a la siguiente existencia, donde ya, como que eso pero es hay como una dualismo, resistencia. que se pierde el cuerpo y algo sí permanece, el alma, la esencia, ahí. Pero ¿cuánto se llama? En el fondo el libro juega a distintos niveles, así, nivel policial, nivel de comedia. Me acordé de una parte donde están hablando de política y como Joe Chip viene del futuro, le preguntan qué va a pasar con la guerra mundial, así, si ya, cuándo van a perder los nazis, si ellos van a entrar. Y al principio Joe Chip participa en las conversaciones, pero después Ella no recibe quiere hablar. críticas. Y después la siguiente Esto vez ya que no le quiero vuelven a hablar. preguntar, dice, no, ya no quiero hablar de esa weá, así como que no, como que aprende rápidamente a salir de lo superfluo. Entonces hay como que de repente dice, pucha, hasta en este nivel nos movemos y de repente estamos puro boyando, ¿cachai? Hay otros niveles trascendentes. Sí, pues, si se da cuenta de esa parte, sí. Pero interesante Claro, eso. pero Interesante no, igual la evolución del chip, porque no, en principio igual es súper despistado, compadre. Igual se niega mucho a todas las pistas que le dan. De hecho, por eso digo que es despistado. De hecho, hay un video que Runce te le dice, vos estáis muerto, loco. Y bueno, se niega, o sea, como que se niega. Le dice, tú estáis muerto. Yo esta cuestión con un preco, yo vi esto, ¿qué iba a pasar? Y dejé este mensaje grabado. Y el otro como que ve el mensaje, como entienden y le están diciendo, y hay todas las pistas, o sea, está en una realidad súper rara, que las monedas son de Runciter, un montón de cuestiones que están pasando, está decayendo todo, hay una regresión temporal, y el otro se niega a aceptar es esa que realidad, él como que siempre sigue, dice que sigue en la inercia de su vida. Eso es interesante, sigue en la inercia de su vida, o sea, él sigue pensando que está vivo, ¿cachai? es que Es de que repente Aunque como que sospecha que está precisamente muerto, eso, no quiere dicen que están morirse, po. pensando y como que incluso hacen listas de lo que está pasando, pero nadie hace la síntesis, nadie dice, no, pues que nos morimos. Todos quedan como ahí, No así quieren. claro, como, entonces una de la tesis de Cadiga ahí es que como todo es movimiento y una de las leyes del universo es la inercia, probablemente cuando tú te mueres hay una inercia de la vida, ¿cachai? Sigue un poco de vida más allá, ¿cachai? Sigue pensando que está viva. Es interesante esa cuestión, o sea, no sí, sé, lo pues eso es estoy, lo que decía Sí, Susan, porque seguía ahí sí, trabajando, seguía yendo a tu casa, pero ¿cachai? estaba Sí, pues, todo, era todo mental. es sí. como, No, y Entonces, lo claro, mencionan en el libro, de que en definitiva los semivídeos construyen mentalmente un lugar parecido al que vivían, digamos, pero mucho sí, más sí, pero yo reducido. voy a otra cosa, un poquito más, que es que no, claro, es como lo que decía de Swedenborg, que la gente no se da cuenta que está muerta, o no que quiere sigue darse siendo, cuenta. o no quiere darse cuenta, pero es más que nada es como una ley universal, es como la inercia que física en la materia, la entendemos que todo lo que está moviéndose Mm. es gracias a la inercia, ¿ya? Y sigue moviéndose. Lo mismo pasa con la vida, que es parte del universo, y cuando se frena la vida, sigue moviéndose igual, o sea, no necesariamente la muerte no es algo que frene la vida, sino que la muerte es un suceso, pero la vida Pero continúa en no, una inercia por tiempo más, ¿cachai? pero no, Es no como, será no como un sé, problema de neurosis de nosotros que estamos tan acostumbrados a nuestra rutina, a hacer las cosas de cierta manera que después, hasta muertos, ya ni si queremos seguir haciendo la rutina que hacíamos antes, que no. sí, pero yo lo veo más como eso, como una inercia en la vida. Así lo estoy tratando de interpretar yo, es la mía, esta es mi bola. Yo Sí, digo que es como una ley universal y que creo que así la quería plasmar, en mi interpretación de lo que él dice, es que efectivamente la gente, por lo menos a través del personaje de Joe Chip, él se niega mucho a entender que está muerto, se niega mucho, se niega mucho a entender que está muerto, a pesar que racionalmente podía entender que O sucedía un sea, montón de cosas el lector extrañas. lo entiende mucho antes que el propio sí. protagonista. O sea, Claro, y otros personajes lo entienden un poquito antes también. Pero por lo menos Alan Hammond, como que tiene una visualización de eso, pero es verdad, yo pienso que es como, a mí se me ocurrió eso, como que tienen que la vida dentro de todas las cosas pertenece a este universo, más allá y el universo lo abarca todo, y una de las leyes fundamentales es la inercia, ¿cierto? Una de las cosas, Pero, las fuerzas fundamentales del universo es la inercia, y la vida puede seguir en inercia también. pero ¿Cachai? ¿sabes qué? Ahí hay una clave también porque todos ¿cómo se llaman? Todo el grupo este de los 11 personas, inerciales. los inerciales se mueren, o sea, pasan, digamos, desaparecen, se Hablando los de, come Yori,
Menos Joe Chip, hablando de inercia, ¿por qué le menos, dicen lo inerciales? ¿Por qué se llama lo inerciales? Así les dicen, pero, desde el principio Sí, son pero ¿por así. qué, po? ¿Pero por qué? No sé, como ¿Cachai? Luis. pero déjame decir, Ya, déjame terminar el punto. ya. Tal vez Joe Chip es el último en sobrevivir precisamente porque se niega a aceptar que está muerto. Claro, Porque O sea, claro. el que se niega más férreamente, porque menos se entrega, pues, él y no se lucha, así. entrega a la muerte, o La sea, parte de la escalera es huye, dramática, así como huye y tienes. hace todo su esfuerzo para no Sí, entrar en la conciencia que está muerto. Y por eso no desaparece definitivamente. Se adhiere a la vida hasta pero, que pero digamos, surtirse perpetuamente de Dewey, ¿cachai? sí puede ser, Y, y conserva su individualidad, pero aún ujú. así no sigue las reglas del bardo. ¿Cachai? Él se aferra a una vida que ya no es. ¿Cachai? Él se aferra a una vida que ya no es, y esa es su inercia, esa es su inercia. Él, No, él no y de pasa, hecho, de porque alguna forma el paradójico, paso lógico, según el bardo Todol, es que tenéis que elegir una de las matrices, como que le digáis, uno de las esferas, la roja, la blanca, la azul, cualquiera, tenéis que elegir una. ¿Cachai? lo que Porque, pasa porque la vida se tiene que recomponer. es ¿Cachai? que él paradójicamente pasa a parasitar el mundo de Yodir, porque Está él bien. empieza a vivir en el mundo que construye el semivivo que se come a los demás. Pero como está bañado en Ubik, no se lo pueden comer, pero él sigue persistiendo en vivir ahí y buscar la forma después de salir de esa situación, supongo. Digamos, ¿Cuánto se llama? Hay un punto que Joe Chip dice, pero ¿por qué no sacan a Yori del moratorio si se está comiendo a todo? Y la él le dice, no, si en todos los moratorios hay uno que se come a todos. Eso como que es como un mal típico es de como estos la ley, lugares. es como la ley de la vida de De la estos, ley hay claro, uno de los que se vuelve moratorios. salvaje y se come al resto, así como el señor de las moscas, no sé. Claro, como que se vuelve, se le va, se le va, se Sí. transforma en un devorador, un depredador. Claro. Claro, pero claro, y al final yo estoy viendo la voluntad de Joe Chip es como la voluntad del individualismo, ¿no es cierto? Eh, y la Es no que, aceptación de que, o sea, a lo mejor es como la voluntad de la soledad, porque Joe Chip está solo. Entonces, sí, cuando pero, no, o sea, pero qué cuando sé yo, él como está solo, se tiene a sí mismo. No es que él sea porque Joe Chip, toda la debacle se entrevé en el libro que es por un divorcio. Él perdió a su mujer y por eso después se arruinó gastando el dinero en sí, po, tonteras y todo. bueno, Una mujer que ¿qué le parece, vamos a no me hacer? acuerdo si la nombra, pero parece que dicen que ya perdió a su mujer y a partir de ahí viene todo. Entonces, Joe Chip es más que nada un hombre solo y al mismo tiempo es como un hombre atractivo que llama la atención de las mujeres. Entonces, no, si la Pat Coyle siente como en un momento un Sí, gancho pues, con él, y la Sí, Ray actúa también, y frente a la él. Ray también, sí. sí, Entonces, y es- es como el hecho, así, no sé si tanto Joe Chip se niega a morir, yo creo que se niega a morir solo. Y de hecho, cuando busca a la Ela, para eso lo busca la Ela, para no morir, o a la chica rubia. No es que no quiera morir, pero pero dice es que ya no es sí. eso tanto tampoco, porque fíjate que en el libro, el Joe Chip es como que idolatra a Rusinter, como que Es y que dice, no, Roosevelt es el padre. tenemos que preservar el legado. Entonces lo que lo motiva a él Sí, también es todo el una rato, motivación. es, es preservar el legado de Runsiter. O sea, Mm. no se puede perder este hombre, no se puede perder este energúmeno de Sí, ser Y humano esta empresa, que, sí. que ha cambiado el mundo y que pasará a la historia y un montón. Y el loco, hay una parte muy ferviente, fervorosa de parte de este loco, así como, es como su padre, ¿cierto? Y él hace todo lo posible por preservar al Russiter, etcétera. sí. Y yo creo Pero, que en el fondo lo que sigue motivándolo a él es poder ser útil a Russiter. ¿Cachai? sí, sí, porque ya en algún momento se da cuenta que él está muerto y Russiter está vivo, entonces ya está a salvo, digamos, Russiter en la vida, digamos. Entonces, claro, podría hacer eso, pero me parece que es más potente las ganas de estar, de seguir vivo, de estar en edad reproductiva, digamos, y es atractivo para las mujeres, tal vez. Y de hecho, lo último que hace es buscar compañía femenina. Ah, Se modera, pero en el fondo la busca, o sea, es lo que lo motiva a él, me parece, hasta el último momento, digamos, poder volver a, O sea, no a- sé si es que lo motiva. Yo creo que en ese momento de la salida él dice, puta, ya si ya voy a morir, tengo que hacer esto, dice. Pero lo que él lo motiva todo el rato a luchar son otras cosas, un poco más de ese estilo de tiene una causa, tiene una causa. pero Sea como sea la causa, si es buena o mala, pero tiene una no se causa. quiere es dejar que, de claro, volar. eso yo quería decir porque hay un momento que sale Hollis, que es el némesis de Runsiter,
y como es un momento muy breve, que Joe Chip lo llama, y Holly estaba esperando su llamada porque él tenía preco, y él sabía que le iban a llamar. Entonces, no, inmediatamente lo comunicamos con Holly. Y, este weón sabe que yo. Y aparece como una cara, así como envuelta en las tinieblas, Sí. es como un demonio Holly. Pero Holly como que le hace a ver que en el fondo el que está equivocado es Runceter, porque el mundo que viene va a usar los precos, va a usar los telépatas siempre, no sirve de nada que alguien se quiera oponer a él, ¿cachai? Y como el cauce natural, que es como el mundo que después aparece en El Hombre Demolido, que es donde ya todos los telépatas se usan, hay jerarquías de telépatas, hay empresas con telépatas. Entonces es como, Russetter es un poco como la traba a eso, po, el que se quiere oponer, y al final no, Holly lo derrota po, con la artimaña de Staton Mick. Entonces no. Mm, Entonces no. eh, claro, no, yo veo en Joe Chip eso, como la defensa del padre, pero también la búsqueda del amor. Es que en el fondo es un personaje adolescente, Joe Chip, aunque no sé qué edad tenía en el libro. Sale como un treintón, sí, pero así. sí, sí, puede ser eso, pero insisto, hay una parte que no sé, ¿qué pasa después del todo? Ya, tú elegí una esfera, ¿cierto? Como alma, te moriste. Y te van a orar, no te van a orar, da lo mismo. Hay un montón de opciones que va a ir distintas. Por lo general, la última es la mejor, ¿ya? Dentro del bardo todo, dentro de todas las tonteras que hice. Y pero se supone que tú, una vez que eliges, tú das una reencarnación, vuelves a nacer, como animal, como buena vida, mala vida, un universo, un mundo infernal, un mundo celestial, da lo mismo, ¿cierto? Va por ahí, ¿cierto? Va para ese lado va la reencarnación. ¿Qué pasa en el proceso de reencarnación? Se supone que tú te olvidáis de las cosas, te olvidáis de ti mismo. Y tienes que hacer el proceso de anamnesis, quizás, de platónico, Sí, ¿cachai? sí, pues eso sale en Platón. ¿Tú te acordás cómo se llama el río donde uno toma agua que dice Platón y ahí uno olvida todo? Era es un agua que No, uno no, toma Platón cuenta Sí, eso. sí, 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 sí. no sé El, cuál es, el Estigia, no me acuerdo, no sé no, si el era Estigia ese. es como el río de los Pero muertos. otro. No, pero Sí, en el Es fondo como el parte de. Eurotas. Platón es igual un ya, ya, bardo. el Joel tiene que ese A ver, pega Tarea déjame para tú. Joel. buscarlo. Yo voy a decir cualquier nombre, voy a decir, Ya. claro. Lotófagos. Eh, Los lotófagos. los otófagos. Pero bueno, el asunto es que tú elegí una vida y El te olvidáis de leteo. El el leteo, leteo, ya. ¿viste? Sí. Entonces ahí las almas tomaban esa agua y ahí podían volver al mundo. Primero tenían que olvidar en la vida anterior que habían tenido. Sí, señor. Yo me acordé de esa parte, ya vale. Ya, pues entonces, ¿contra qué se resiste todo el rato el protagonista? Es contra eso, contra el olvido de sí mismo y no quiere dejar de ser él, no quiere dejar de tener más allá del amor, todo esto está bien, son fines que él Mm. persigue mientras él es un individuo, pero él no quiere dejar perseguir, quizás todo eso, esos afanes de su vida anterior, porque ya está muerto, ¿cierto? Lo mantienen como perseverando en su individualidad Mm. el afán de ayudar a su padre y el afán de encontrar el amor o dejar de estar solo, que a través también él lo puede compensar ayudando a su padre, o sea, también ahí no está solo, si es que él tiene una razón de ayudar a alguien, no va a estar solo, ¿cierto? Pero él se resiste todo el rato, ¿por qué se resiste tanto? Pero eso es lo que me pregunto yo, porque ¿qué no está, porque igual el individualismo, el individualismo es el que está primando ahí, pero hay una lectura ahí yo creo que tiene que ver con el capitalismo, vuelve a ser, el capitalista es muy O sea, individualista, no, oye, hay ¿cachai? como, hay como una serie como de actos fallidos de parte de todos los personajes. Así, por ejemplo, Russell rompe su propia regla de nunca ir a la luna. Joe Mm. Chip hay un momento que tiene que decirle algo muy importante a Runseter y lo ve muy cansado y no se lo dice. Y eso Y no se lo dice, sí. claro, todo Pero eso lo, es muy humano, eso es normal, eso es sí, súper sí, pero normal. no, yo te digo, todos los inerciales tienen unos sueños con un par de gemelos telépatas que los amenazan, que le dicen, no, Sí. ustedes ya están pedidos, ya les De tenemos eso lista no la se cuenta. sabe gran cosa, ¿no? Yo Y, también pensé que pero, iban a dar más pistas. pero varios lo dicen y nunca nadie se lo dice entre ellos, y si todos se hubieran comunicado. Pero hay como, claro, todo un tema del suspenso de que van fallándose, por eso llegan a la trampa. Si no, la trampa igual era como, no era obvia, pero era hasta cierto punto evitable. Pero igual ellos mismos se abandonan a sí mismos, y en el fondo son dos fuerzas, las mismas dos fuerzas que atraviesan el libro. Está como el deseo de vivir, pero también de repente está como el deseo de morir. Entonces el héroe y el tánatos. Entonces no. O sea, eh,
O sea, está la vitalidad de cada personaje de negarse a las señales de la muerte nomás, porque ellos piensan que van a vivir nomás. O sea, no están pensando que van a morir en ningún caso. Están pensando que pueden con todo. De hecho, eso es lo que piensan todo el rato. Ellos hasta que caen en las trampas. O sea, por eso se equivocan. No se equivocan porque desean morir, se equivocan porque son soberbios, en el fondo. Mm. ¿Cachai? Tienen demasiada vitalidad y no ven las señales porque piensan que son invencibles. No creo que se equivoquen porque quieren morir Sí, realmente. hay un poco un castigo a eso, porque en realidad viajan a la Luna muy confiados y sabiendo que están fuera de las reglas de la Tierra y Y están en saben que son los territorio mejores, y de... de hecho les dora la píldora, les dora la píldora, dice, ustedes son los mejores, esta es la compañía número uno, puta, los otros se están hinchando, vamos, y aquí están todas las lucas, Y van con ¿cachai? el jefe. Mm. Y van con el jefe, entonces, no creo que ellos en ningún momento piensen que van a morir o que esas señales, todo lo que se les dice son señales de dice, que o sea, presta atención a esto porque están amenazados, ¿cachai? De Mm. hecho, los precos no Pero, son súper útiles. pero Ese rato. y ahí hay otra pregunta, ¿quién causa esa explosión, po? No, pues la bomba está Atomic, pues. El Atomic robot hecho Pero bomba, que pues. tiene que ver algo Status Mick con Yori. No, pues No, como uno como no. ocurre en el mundo, Hollis prepara la bomba hasta Atomic. Y después cuando Mm. caen en el moratorio de los amados hermanos de Suiza, ahí le Yori, llega Yori Ahí la caen aparece, en manos de Yori. Yori aparece al el- principio cuando toma el lugar de Ela. del- Yori es un personaje que está ahí del- todo el rato. no, Y sí. a ellos, como explota la bomba, los meten el Rusia y te los tira al mismo moratorio que el que conocía él. Y ese Claro, Sí. personaje de ahí no se está ahí. apodera, empieza a devorar a los nuevos. No, ¿Será ahí, Yori lo suficientemente poderoso como para influir en todo eso? No sé si era No. poderoso, pero estaba loco. o sea, Que es como era un casi lo niño, mismo. Era un adolescente, lo que era pasa un es que él tenía muchas adolescente. ganas de vivir. Como era Claro, un ahí de nuevo aparece adolescente, eso, esa fuerza de vivir que se come al resto, que de mm, nuevo Sí, la fuerza del pero capitalismo. es que no es Porque, el capitalismo, es la fuerza de no. las ganas de no, vivir. pero que El universo, Eh, acuérdate que es voraz, ese mucho Penagüer, el sí, universo es voraz el sí. universo. De hecho, ¿Cachai? lo hice al final del libro. Uy, o sea, cuando yo digo que uy, en realidad es eso, es las ganas de existir de todo, digamos, de todo ser viviente. Y de Sí, hecho, hasta para pero, Schopenhauer es para de todo, de toda cosa, de sí, pero seguir siendo recuerda fiel a sí misma. que que la voracidad del universo es caótica y no tiene ninguna noción de racionalidad. ¿Cachai? No, No tiene racionalidad. Y es voraz y es caótica y es no, el la voluntad de la Ouroboros, ¿cierto? naturaleza es Es así, la sí, voluntad de la naturaleza. efectivamente. Entonces, si la describe así, y Yori vendría a ser esa la voluntad de la naturaleza, claramente Yori no tiene raciocinio. ¿Cachai? El loco está actuando por una cuestión, un afán de sobrevivir. Entonces, Claro. no sé si el loco es la no, pero palabra, no sé yo si lo el loco digo, es la palabra, pero claramente él no tiene ningún concepto de nada, de nada racional humano, sino que está actuando según su voluntad nomás, según la no, pero voluntad de yo lo vivir. digo en el sentido de que hay un momento que dicen, oye, pero ¿por qué no echan a Yori del moratorio? Y le dicen, no, no, lo que pasa es que los papás de Yori tienen mucha plata. Entonces ellos siempre pagan más para que Yori esté ahí y esté muy acompañado de otros semivivos. Y Yori igual se comunica con sus padres. Si en el fondo le dicen, no, pásame más semivivos. En el fondo, Yori pide estar donde está, po. Y sus Pero es papás, que, gracias ¿sabes? al dinero, se lo Pero acuérdate conceden. que Ela da otra razón, esa es la que responde eso es Ela, y Ela también dice que si no, digamos que no tiene sentido porque en cualquier parte, digamos, es parte digamos, del El ecosistema, ecosistema El que ecosistema de los va a moratorios. haber uno que se coma a los demás, donde sea. ¿Cachai? O sea que siempre no tiene mucho sentido eliminarlo. Entonces, claro. Pero ¿cuánto se llama? No. Pero bueno, esa es la conclusión de hoy. No sé si, ¿qué más nos queda? Sí. Pero ¿cuánto se llama? No. O qué se nos perdió entre medio, no sé si se acuerdan, así. Por ejemplo, hay una cuestión que es muy Matrix, de que toda la realidad al final había sido construida por Yori. Y Yori Sí, claro. dice, pero no, no, por ejemplo, no me salen los ascensores, así que no me voy con eso. Si anda, uso la escalera. O de repente cuando hace el viaje en avión, Joe Chip, dice, me costó mucho esa parte porque tuve que hacer todo el trayecto como de Nueva York a Des Moines y tuve que dibujar todo no, eso, así. sí, pero lo que pasa es que yo veo que Joe Chip no,
él tiene miedo de que pase lo mismo que pasó cuando estaba con Al. Al ve que se transforma el ascensor en un ascensor más antiguo, pero no lo ve Joe en ese momento. Y después él dice, va a llegar al ascensor y dice, ¿sabes qué? Puta, si este ascensor se transforma en esa cuestión en este rato, no, ¿sabes qué? Mejor me voy por la escalera nomás. Me voy a la segura. Oye, no quiero que el ascensor se transforme en algo más viejo, más en medio, si yo estoy adentro del ascensor. ¿Cachai? Entonces dice, ¿qué es más antiguo, qué es más seguro, qué es más fiable? Una escalera. Se va por la escalera nomás, ¿cachai? Por eso elige la escalera en ese rato, porque está en un, el mundo está regresionando todo el rato. No, Sí, no, pero además, el punto es como además que, ese punto de que Yori crea el mundo. Donde todos ellos están, está creado por Yori. Entonces sí, crea un además mundo que para poder comérselo, como es que su, Yori su trampa. se lo dice a Chip para que él no se mueva tanto también, porque le dice que mientras más se desplace y más huya, él tiene que gastar más energía en construir más mundos, lo que significa que va a tener que comer a más personas para poder construir los lugares a los que yo, Chip, que quiere huir. Entonces, en el fondo le lanza a él el problema, ya que él es el empático y no, digamos, Yori, de que no huya tanto, que baje por las escaleras mejor en realidad, porque tampoco Ah, quiere gastar energía en hacerlas, digamos. En el fondo Yori es humano, sigue siendo humano, pero es un adolescente que tiene muchas ganas de seguir viviendo. Y, pero lo que no tiene es empatía. No tiene un sentido social, sino que es completamente egoísta. Lo único que quiere es comerse a los demás, ¿no? Para seguir viviendo, mm. aunque sea en ese nivel. ¿Cachai? Sí, por eso digo como una manifestación media caótica de la voracidad del universo, ¿no? Así es como Sí. eso. El loco quiere vivir nomás. Quiere vivir, No, está bien. pero también es un villano sincero, en la línea de lo que decíamos de sus O sea, es personajes. ingenuo, sigue siendo ingenuo, sigue un adolescente, un cabro nomás que hace lo que quiere. No, Y a no mí el tiene que por más me qué. gustó como villano es Holly, pero sale muy poquito, sale media página, sale Holly, ya no. Pero él hace el plan, él derrota a Ruth y todo así. Y esa Ah, aparición como lo fantasma. derrota al final. O sea, si Ruth murió, sí, pues. Si no lo derrota, si no muere, no, pues. Pero si no muere, igual murió en todos los inerciales. O sea, entonces no. Y Mm, siempre queda la duda de dónde salió la Pat Collie, si la mandó Holly o no la mandó. Sí, Si era parte o no parte de su plan. sí. No, eso Tiene es muy como sí, la poca laguna relación del humana. libro. Ya está, ¿eh? la Paz Conle es personaje raro. Sí. Rescatable. Sí. Yo creo que Y ahí de verdad, podemos. yo estoy de acuerdo que le faltó desarrollo ahí a ella. Le faltó un poquito de Sí. desarrollo. Es Sí. que Es no bueno el sé. libro. O sea, mira, mientras yo iba leyendo una impresión, quizás no sé si final o no, pero yo mientras estaba leyendo el libro, releyéndolo, fui recordando lo maravillosa que es la prosa de Philip K. Dick. O sea, es muy cinematográfico, es muy visual. Sí, Es muy sí. visual el hombre. Da lo mismo la incongruencia que tenga, da lo mismo. Es como cuando tú lees la incongruencia con el Quijote, que está lleno de incongruencias, de cuestión de principio a fin. Da lo mismo, está muy bien relatado. ¿Cachai? Y lo que pasa con Philip K. Dick, quizás el loco estaba en drogas todo el rato cuando escribía. Se le iban algún par de detalles, pero como él te va metiendo en el mundo, inclusive tú entendís que esos errores son parte de los errores del mundo. O sea, no sé, el mundo está lleno de discrepancias, el mundo está lleno de incongruencias, está lleno de sinsentido. Y él, al escribirte, irte describiendo todo, bueno, se comete quizás ciertos errores argumentales, como queréis decirle, pero da lo mismo. Él te va mostrando muy plásticamente, no sé cómo decirlo de otra forma, todo lo que está pasando y te va envolviendo en su mundo y tú entras en la paranoia tiquiana. O sea, no sé cómo decirlo otra, pero está en ese mundo, da lo mismo. Tú lo puedes leer una vez, dos veces, tres veces, a los 15 a los 20, como el Principito. Ah, no es como el Principito. Nuestro principito. Pero no es nuestro Principito, no. No, por No, 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 favor. no, no. No, porque en el Principito hay un mito que dice que cada vez que lo lees va a ser distinto. No, este no es todo lo contrario. Y cada vez que tú lees a Philip K. Dick, te va a meter de nuevo en su mundo, una vez de nuevo. Nunca vaya a volver a creerle, una y otra vez el mundo el que él te mete. Esa es la magia de Philip K. Dick para mí. Eso es lo maravilloso que tiene. Una y otra vez yo voy a leer a Philip K. Dick y no voy a decir, que yo ya sé que esto. No, te mete, el weón, te mete. La Sí, forma pero de narrar. yo no sé cuál otro libro quisiera leer de Cadica. Yo me acordé, bueno, pienso mucho en Bali, porque Marquito quiere estar en Bali, mm, pero es el de Fluye mis lágrimas, muy bueno también. Así. sea,
podemos, a esta altura ya estaba leyendo el libro, oh, qué maravilloso el libro, lo estaba leyendo, wow, wow. Y ahora no alcancé a terminar la relectura, lo voy a terminar, pero no. Yo creo que es uno de los libros más divertidos de Kadik. Así no, yo creo que es como el más chistoso, O sea, sí, tiene divertido. harto humor, ¿ah? Es verdad esa cuestión, no sé por qué, pero no tiene sé si mucho los otros no humor. son tan chistosos, sí, pero los otros tienen más poesía, pues el Sí. sueñan los androides o sueñan mis lágrimas. O sea, el hombre en el castillo, Ah, Yo es que maravilloso. Doctor Blommon igual es chistoso, o sea, no, pero ya, y Elijan, el, pero elijan. hay que pensar, pues, bueno, O por sea, la yo otra creo que hay que hablar semana, del hombre en el castillo, o sea, no Va a podéis tener que, pasarlo largo, po, weón. tenemos que tocarlo en algún momento, por sí, supuesto. pues O no, sea, hay que ver el orden, pero no, es que de no todas podemos formas, ser tanto esta Kadik. elección fue muy buena, fue muy entretenida. Es un libro, ¿cuántos cocainocitos le ponen? 100, Pero 99, yo Lo nunca he que tenido hay, ¿cuál es todo. la regla? ¿Cuántos de cuántos? No sé cuántos, de 10, son pues, del 1 10. al 10, Ah, pero de 10. no queréis del 1 al 100. Ya, es que uno siempre tiene que ponerlo en perspectiva. Por ejemplo, ya, cocainocitos para el Ubik, yo le pondría en relación a, ponte tú, los libros que más me gustan de Philip K. Dick son El hombre del castillo y Valis. Yo le pondría entonces un 7, ¿cachai? Porque el otro es un 8 y un 9. ¿Y cuál es el 9? El hombre en el castillo, pues, bueno. Este, Sí, no, es que esa weá no. Yo Ese también libro, repito nota con un 8 que me parece que sería una nota justa. ¿cachai? Quería agregar algo, además la forma en que, digamos, habla de sus personajes, en que los describe, digamos, con tanto detalle, hasta el color de las botas que usa, a mí siempre me pareció genial, me recuerda mucho el estilo de Emile Solá en eso. 8, esa es mi Oh, nota, 8. ¿cierto? ¿Cierto que es mucho Emile Solá? sí, sí, digo 8, yo soy 7, pero él le puso un 9. Está bien, está bien. Está bien, está bien, No pero soy más fan, soy más fan. otro detalle importante es eso, ¿verdad? Lo que tú decís, la descripción de la vestimenta. Él se preocupa de describir en todos los personajes cómo vienen vestidos, todos los hueones. Mm. Todos los hueones cómo vienen vestidos. Ya, cuando De arriba Eh, abajo. sabes lo inercial es una lista larga, igual la hace, así como, y la igual uno hace, ya y tiene una la idea hace, de cómo, así, y la hace. hace la pega. Sí, como que se preocupa mucho de describir la moda del año 92. 32. Eh, sí, es muy entretenido. Y está bueno, están todos colocados todo el rato. Las drogas están permitidas, ¿no? Entretenido el libro. Bueno, Sí, ah, un poco de todo. Es- Ya sí, no, es pues, bueno, ya, es Eso, bueno. eso. eso, léanlo. La próxima semana volvemos con la saga 42, pues. Ahí, claro, ahí está, ahí está. ¿Con cuál volvemos, Joel? ¿Con cuál? Al restaurante. El restaurante del fin del mundo, el fin del universo. Con esa vamos a ir, Ojo, po. ojo que también me lo compré. Compré los tres primeros. Ah, ¿tú querías Y hacer el también me lo tercero? compré. Si queréis lo hago yo, si no hay problema, lo voy a leer. Pero Ya, me yo da lo quería hacer el mismo. tercero. No, No, entonces yo voy hazlo a... tú. ¿Cuál es Pero el tercero? no podemos hacer toda la semana la saga de No, po. oportunista, pues tenemos que ir No, no, yo lo matizando. hago. Yo hago Ah, los dos que siguen, por lo menos. Ah, ahí No hay quedaste problema. puto. ¿Viste? Ya. dale nomás. Porque perdiste tu oportunidad, weón. No llegaste la otra vez. Perdiste tu oportunidad, viste por ir a la playa. Eh, El amor. ya. Ya no Buenas digamos noches, nada más. queridos cocainocitos. Ahí está. Hasta la Cocainómano. próxima. Ya, hasta la Cocaína. próxima. Nos vemos. Chao. Chau. Adiós.